Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Alcides Morales de la Iglesia de Dios el Faro y es un placer estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios un nuevo día. Hoy en la Iglesia de Dios el Faro estamos celebrando un culto o una celebración de alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos de que tenemos mucho que agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará en cada una de nuestras vidas. Así que gracias por estar con nosotros y espero que todo lo que estemos cantando y compartiendo pueda ser de bendición para tu vida. El mensaje del día de hoy se llama Hijos por su voluntad. Es extraordinario poder saber de que nosotros no somos hijos por error, sino que somos hijos por la voluntad de Dios. Quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia que habla sobre este tema y es en Juan capítulo 1, versículo 9 al 13 y quiero que escuche lo que la palabra de Dios dice. Dice, aquella luz verdadera, por supuesto hablando de Jesús, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando de la creación. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más, dice el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mira este versículo que importante, el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es increíble lo que la Biblia nos quiere relatar, nos habla, nos dice, y nos habla primero del Creador, de Jesús como Creador del mundo, y dice de que un día Jesús vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Dice la Biblia, Jesús vino a lo suyo, y los suyos, hablando de los seres humanos, no le conocieron. Es más, no solamente no le conocieron, sino que terminan en un acto de asesinato, colgando a Jesús en una cruz, como todos nosotros ya sabemos esa historia. Pero la Biblia nos cuenta esto como una forma de decirnos de que a pesar de que el mundo no lo quiere, a pesar de que el mundo no lo reconoce, a pesar de que el mundo ignora quién es Jesús, aún así Jesús vino al mundo, dio su vida por nosotros, pero lo hizo simplemente por la acción de poder salvarnos. Él quería salvarnos. Y entonces dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo, al mundo, a su casa. Vino, pero el mundo, la gente no le pudo recibir. Cuando yo leo esto, lo primero que puedo pensar, cuánta gente lejos de Dios, viviendo una vida totalmente alejada a los planes de Dios para cada uno de nosotros, viviendo la vida, lo que ellos creen que es mejor y tal vez su vida sea un caos. Usted y yo miramos posiblemente la misma noticia, sea de Uruguay o donde quiera que esté en cualquier parte del mundo, las noticias hablan de asesinatos, hablan de robos, hablan de violencia, hablan de un montón de cosas que cuando nosotros las miramos decimos, ¿cómo es que el mundo, que la gente puede llegar a vivir de esta forma? Pues la respuesta de la Biblia en este tema es muy sencilla. Al mundo vino, hablando de Jesús, el creador de la tierra, el creador de la vida. Dice, al mundo vino, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El mundo, la gente, no está preparada para recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque posiblemente recibir a Jesús implique un sacrificio en cosas que nos pueden llegar a gustar o que nosotros estamos haciendo por diferentes causas y a veces el entregar nuestra vida a Jesús significa no hacer determinadas cosas que nosotros creemos o nos enseñaron o nos hablaron, nos dijeron que eran buenas, que estaban buenas que las hiciéramos. Pero no están buenas, obviamente, porque muchas de esas prácticas van en contra de la voluntad de Dios. Así que la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero yo no quiero detenerme ahí. Quiero que escuches el versículo 12. Más, a todo lo que le recibieron. Me explico. Jesús viene al mundo, a su creación, pero dice que los habitantes del mundo no lo recibieron. Y entonces luego dice el versículo 12, dice más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos está diciendo que las personas que logran entender y aceptar y creer en ese Jesús, se transforman, no Él lo transforma, en hijos.
Nosotros dejamos de ser personas comunes y corrientes caminando por este mundo. A veces personas que pueden caminar durante 40, 50, 60, 80, 90, posiblemente 100 años, pero que no saben exactamente para qué nacieron y entonces lo único que hacen durante toda su vida es sobrevivir a un mundo que le pone dificultades y enfermedades y cargas y cansancio y trabajos y problemas, y la persona simplemente vive, simplemente lucha por tener un día más de vida, porque no entiende de que nosotros podemos ser mucho más que sobrevivientes en este mundo, que nosotros no tenemos por qué ser personas que terminemos los días en la tierra y para nosotros todo termine, sino que si nosotros logramos entender lo que la Biblia dice, más a todo lo que le recibieron, si tú logras recibir a ese creador de la vida, a ese creador de la tierra, a ese creador de todas las cosas, dice más a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús es creer que Él es nuestro Salvador, nuestro Dios, que Él dio su vida por nosotros, que Él creó todas las cosas. Entonces dice, al que cree en su nombre le dio la potestad. Él te da la potestad a ti y a mí. Y esto no es un invento de los hombres, esto es un invento de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios por capricho, sino que somos hijos de Dios porque Él nos dio la potestad de ser sus hijos. Yo en mi vida cotidiana, normal, tengo 3 hijas. Y cuando hablo de 3 hijas, no hablo de 3 hijas que alguien un día me las puso en la puerta de mi casa y me dijo, mire señor, estas son sus hijas. Son niñas que yo las vi desde el vientre de su madre, las vi nacer y están conmigo desde pequeña. Y ellas son mis hijas porque me pertenecen, son mis hijas y yo soy su padre porque les pertenezco. Y entonces el tema de padre e hijo es un sentimiento de pertenencia, pero también de aceptación. Cuando dice que nos dio potestad de ser hechos sus hijos, hijos de Dios, significa de que Dios nos tomó a nosotros, hombres comunes y corrientes, y nos transforma en sus hijos, nos transforma en hijos de Dios, nos transforma posiblemente en los hijos del ser más poderoso que tenga el universo, y nosotros dejamos de ser aquella persona que camina sin rumbo, sin idea en este mundo, y luego inmediatamente nos transformamos en sus hijos. Cuando toco este tema me gusta poner el siguiente ejemplo. Si mañana tengo a mis hijas, mis 3 hijas a mi lado, y cuando hablamos de hija, luego hablamos de descendencia, Dios, 2 nietas. Si yo tengo a mi familia al lado mío, a mis hijas al lado mío, y de alguna manera algo pasa que, no lo sé, que corran peligro, pero aquí tengo a mis 3 hijas y allí tengo a 4, 5, 6 niños que no conozco. Mi primera forma, mi primer accionar será salvar a mis hijas del peligro, y posiblemente si tengo tiempo de salvar a los otros también lo haga, pero lo primero que voy a hacer es salvar a mis hijos. Cuando tú te conviertes en un hijo o una hija de Dios, tú te conviertes en aquella persona más importante para Dios, que una persona que Dios va a estar al pendiente de que no se golpee. Yo recuerdo cuando mis hijas eran chicas y cuando ellas estaban a esa altura de la punta de la mesa, y cuando iban a pasar por al lado de una mesa, uno como padre le tapaba el borde para que no se golpeara, o cuando iban a tocar algo que no tenían que tocar, uno iba inmediatamente y le sacaba un vaso de vidrio o querían tocar algo con electricidad, porque estábamos pendientes como padres, estábamos pendientes de todos los movimientos de nuestras hijas para que ellas no se lastimaran y no les pasara nada. Pero de la misma forma, cuando tú y yo nos transformamos no en personas que estamos caminando por el mundo ignorando a Dios, sin importarnos Dios, esto es tremendo. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Eso es la gente del mundo que no ha querido recibir a Jesús. Por eso el mundo vive como vive. El mundo no tendría que vivir en la violencia y en las cosas que vive si el mundo hubiera entendido que su creador vive y que fue capaz de dar su propia vida por nosotros. Si el mundo entendiera de que solamente con una decisión su vida puede ser transformada y cambiada, el mundo lo tendría que hacer, pero dice este pasaje que el mundo no la recibió. Al mundo no le importó Dios y no le importa a Dios. Y entonces sigue diciendo aquí que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Me considero un hijo de Dios, no porque sea mejor, no porque sea un santo, no porque sea diferente a la gente que camina en el mundo, porque si yo me hago un tajo sangro, si me golpeo me duele, pero lo que sí sé que me considero un hijo de Dios simplemente porque pude cumplir con lo anterior, le pude recibir como mi Dios, como mi Salvador, pude entender y creer en su nombre. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Y cuando nosotros logramos recibirlo y creerlo en Él, entonces nos transformamos en sus hijos. Tú puedes ser un hijo de Dios, tú puedes ser una hija de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón y creer en su nombre. Y ese recibir y ese creer te transformará en un hijo de Dios. Pero escucha el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. El ser un hijo de Dios no es una acción, una actitud humana, sino que es una revelación de Dios. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro le da esa respuesta a Jesús, ahí estaban los 12 discípulos, cuando Pedro da esa respuesta, lo que Jesús le dice inmediatamente, ¿saben qué es? Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí habla algo parecido. Nosotros somos hechos hijos de Dios, pero estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Nosotros podemos transformarnos en hijos o en hijas no por nuestra voluntad, sino porque así es la voluntad de Dios. Dios simplemente dijo, al que me reciba y al que crea en el nombre de Jesucristo, por decisión de Dios, nosotros nos transformamos en sus hijos. No es una decisión humana. Yo no me transformo en un hijo de Dios porque a mí se me ocurra ser un hijo de Dios, sino que lo hago, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios que así sea. Y paso limpio el mensaje. Cuando Jesús, el creador del mundo, vino al mundo, el mundo no le conoció, no lo reconoció, no lo amó, no lo siguió. Es más, lo matan en una cruz. Pero ahí Dios hace una separación entre quienes no le reconocieron y entre quienes los mataron y el resto de la humanidad. Y simplemente Dios dijo a todo el que le reciba, al que crea en el nombre de Jesucristo, lo haré mi hijo. Y eso no es voluntad de hombre, porque nadie es hijo de Dios por voluntad de una persona, sino que nosotros nos transformamos en hijos de Dios por voluntad de Dios. Dios en su voluntad te transforma en su hijo, Dios en su voluntad te transforma en su hija, y eso no es una voluntad mía ni de alguien que esté, sino que es la voluntad de Dios. Tú y yo nos transformamos en hijos o hijas de Dios por voluntad de Dios. Bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entienda que transformarse en un hijo o una hija de Dios es algo que no entendemos, pero que es una revelación de Dios. Alguien logra entender, alguien logra recibir a Jesús, alguien logra creer en su nombre y ser hecho hijo de Dios por una revelación directa de parte de Dios sobre nosotros. Si en este día tú estás mirando este video y tú eres un hijo de Dios porque un día aceptaste a Jesús, pues entonces lo que tú recibiste fue la revelación de Dios que te enseñó quién es Jesús, y tú lo recibiste, si tú creíste en tu corazón y te transformaste en un hijo. Pero si aún no lo has hecho, pues es tiempo de que lo hagas. El mundo vive en caos. El mundo vive momentos difíciles. El mundo está sufriendo, la gente está sufriendo. Pues no sufras más, no pierdas todo lo que tienes, no pierdas tu salud, no pierdas tu familia, no pierdas tus hijos, no pierdas a tu esposo, no pierdas a tu esposa, no te destruyas. Vuélvete a Jesús, acepta a Jesús en tu corazón como Salvador personal. Cree en su nombre. Y si en este momento estás pensando hacerlo, pues déjame decirte algo, no es porque tú lo decidas, es porque Dios se está revelando sobre tu vida. Si tú te transformas en este día en un hijo o una hija, no es por voluntad tuya,
por voluntad de hombre, sino que es por voluntad de Dios. Dios dejó escrito aquí con su puño y con su letra. Dijo, el que crea en mí, el que me reciba en su nombre, entonces se convertirá en mi hijo. Pues aprovecha esa oportunidad de Dios, aprovecha el momento de Dios y entrégale tu corazón para que Él pueda venir a tu vida y transformar y cambiar y hacerte feliz. Y entonces Él vendrá todos los días a tu lado y te cuidará y caminará contigo e irá contigo a todas partes como tú lo haces con tu hijo, con tu hija, porque tú te transformarás en eso, en aquel hijo de Dios, en aquella persona que Dios ama, que Dios cuida, que Dios protege y que Dios acompaña para todas partes. No pierdas la oportunidad de ser un hijo de Dios. No pierdas la oportunidad de entregarle tu corazón a Jesucristo, porque será la decisión que cambiará tu vida para siempre. Aceptar a Jesús es aceptarlo a Dios como Padre y es transformarte inmediatamente y a consecuencia a transformarte en un hijo o en una hija. Reitero el último versículo. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú te transformas en un hijo o una hija de Dios, no es por tu voluntad ni la mía, es porque eso está en la voluntad de Dios. Dios quiere hacerte a ti su hijo. Dios quiere hacerte a ti su hija. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Jesús con todo tu corazón. Y si tú eres un hombre o una mujer que ya ha entregado tu corazón, pues entonces vive como un hijo. Reclámale tu promesa como hijo. Dile, Padre, cuídame, bendíceme, acompáñame, porque tú eres mi Dios y porque yo soy tu hijo. Entonces ayúdame a vivir de la forma en que tú quieres que viva y revélate, Dios, sobre mí. Si en este día tú quieres transformarte en un hijo o una hija de Dios porque nunca lo hiciste, yo quiero invitarte a que tú en este momento puedas recibirlo a Él y creer en su nombre, y entonces la potestad de Dios vendrá sobre ti y te transformará en su hijo o en su hija. No pierdas la oportunidad, no pierdas la oportunidad. Tú serás adoptado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu Padre será el creador de todas las cosas. Tú te convertirás en un hijo lleno de privilegios delante de Dios. Pues si tú necesitas aceptar a Jesús en este momento en tu corazón, pues hazlo, ¿sabes? Es una simple oración siguiendo los pasos que hemos leído. Es decirle, Señor, te recibo y creo. Y eso te hará a ti, no por tu voluntad ni por mi voluntad, sino por la voluntad de Él, te hará a ti un hijo de Dios. Si tú en este momento quieres aceptar a Jesús como Salvador personal, como Dios, pues entonces repite conmigo esta oración, que es la oración que hemos hablado, es de lo que hemos hablado. Repite conmigo esta oración y esta oración por la voluntad de Dios te transformará a ti en un hijo o una hija. Repite por favor conmigo, si lo quieres hacer, repítelo por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te acepto como mi Salvador personal. Te recibo, Dios, como dice la Biblia aquí. Te recibo, Dios, como mi Dios y creo en tu nombre. Señor, así que a través de recibirte y de creer, hazme tu hijo o hazme tu hija. Señor, te recibo en el nombre de Jesucristo, perdona mis pecados y ayúdame a cambiar para ser diferente. Amén. Si tú has hecho esta oración, pues dice la Biblia, no lo digo yo, porque esto ahora ha sido engendrado no por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino que ahora has nacido nuevamente por voluntad de Dios. No lo entendemos porque seguimos teniendo el cuerpo físico, pero lo entendemos a través de la fe. Por voluntad de Dios, tú en este momento te has convertido en un hijo o una hija de Dios. Te felicito y reclámale a Dios y ora a Dios para que Él pueda cumplir sus promesas sobre ti. Pero tal vez tú necesites que ore por ti porque ya eres un hijo o una hija y necesitas que Dios se ponga sobre tu vida y haga cosas en ti. Pues permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por mi hermano y mi hermana que ha mirado este mensaje. Dios, que en el nombre de Jesucristo tu poder sea sobre ellos y tú puedas actuar, Señor, sobre sus vidas como un padre y ellos puedan actuar sobre ti como un hijo. Y de esa forma, Dios mío, podremos vivir una vida perfecta delante de ti. Padre, bendigo a mi hermano y a mi hermana en el nombre de Jesús y lo encomiendo y lo pongo en tus manos. Gracias, Dios. Si has aceptado a Jesús en este día, pues escríbenos por las redes sociales, queremos saberlo. Y si tú
hoy has renovado un pacto con Dios, pues déjanos saber también. Gracias por escucharnos. Soy el pastor Alcides Morales y es un placer haber estado en tu casa un día más predicando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y el próximo domingo te espero nuevamente con nosotros.